Ya, muchachos, esto es lo último que la profe Iris nos pidió para cerrar el semestre. Es bastante simple. O sea, es simple, pero no tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Es difícil escribirlo puramente en inglés sin equivocarse. Bueno, alguien que hable inglés nativamente, que haya nacido en un país de habla anglosajona, podría escribir bien esta historia. Nosotros probablemente no la escribimos al 100% bien, pero les voy a dar algunos tips, ¿ya? Primero que todo, aquí la profe nos pide los conectores, ¿ya? Los conectores serían because, que significaría porque, ¿ya? En porque, en el sentido de dar una razón de algo, ¿ya? Eh, yo estoy asustado, por ejemplo, porque eh, me da miedo, no sé, los insectos, ¿ya? Ese porque es la razón de por qué tengo miedo, ¿ya? No es el porqué de pregunta, sino que estoy respondiendo a una pregunta y estoy dando la razón de ello, ¿ya? Eso significa because, ¿ya? El and, bueno, eso es más fácil, significa y, ¿ya? Es para enumerar algunas cosas, por ejemplo, eh, yo soy un, yo soy psicólogo y profesor, ¿ya? Ese ahí une dos cosas que hago, ¿ya? Usted es más fácil ese, usted yo creo que lo entiende. El so significa entonces. Podríamos decir que entonces ese conector se refiere a una consecuencia, ¿ya? Por así decirlo. Eh, a ver, ¿cómo poder dar un ejemplo? Yo tengo dos perros. Entonces, ¿ya? Entonces, como yo tengo dos perros, entonces tengo que comprarle alimento, ¿ya? Entonces es una consecuencia, ¿ya? Tienen que pensar en eso. Y but significa pero. El but, el pero en este sentido, sirve para dar una excusa, ¿ya? Es como, eh, no sé, cuando uno va al colegio y no sé, pues no hizo la tarea o la hizo a medias, dijo, no, profesor, sí, la hice, pero tuve un inconveniente, ya, como que ahí tiene una excusa en su oración, ¿ok? Esos serían los conectores que la profe va a pedir en este cuento, porque la profe nos está pidiendo un cuento. Traten de olvidarse de esto. La profe en verdad puso eso como una ayudita, pero en el fondo lo que uno tiene que hacer aquí es escribir un cuento. O una historia, o lo que sea, ¿ya? Etcétera, etcétera. Vamos a ver también que la profe nos pide. Vamos a cambiar aquí, para que se vea más claro. Los tiempos verbales presente y pasado simple. Ya, el presente simple nos habla de algo que hacemos en la cotidianeidad, ¿ya? Eh, que se ha transformado en un hábito. Por ejemplo, yo me levanto a las 10 de la tarde, ¿ya? Porque todos los días me levanto a las 10 de la tarde. Ya es algo que sigue ocurriendo y que ocurre ahora, ocurrirá mañana, ya es algo eh, que es un hábito, como dije anteriormente. Y el pasado simple, para que lo tengan claro, se refiere a un pasado, obviamente, de algo que ya concluyó, ya que algo que ya terminé. Por ejemplo, yo terminé la tarea el jueves, ya fue algo que ya ocurrió y que no tiene ninguna implicancia en el momento de ahora, ya yo terminé la tarea ayer y listo, bye. En cambio, vamos a ver el presente perfecto también, la profe nos va a pedir. Y el presente perfecto tiene una pequeña cuchufleta, como dirían algunos profesores, que uno piensa que se refiere a algo presente. En el fondo sí, se refiere a algo presente. Pero se utiliza es más bien un tipo de pasado, ¿ya? Un pasado que influye en el presente, ¿ya? Es un poco difícil de entender en ese sentido, pero tienen que pensar a que se refiere a una oración o a algún hecho o alguna circunstancia que haya pasado antes y que ahora esté repercutiendo en el presente, ¿ya? Por ejemplo, eh, estuve escribiendo todo el día de ayer y aún no paro, por ejemplo. Como hace un tiempo estoy
escribiendo mi tesis de grado, ¿ya? Es algo que pasó antes, ya, hace un tiempo pasó, pero sigo escribiéndola en el fondo, ¿ya? Ese sería el pasado, perdón, el presente perfecto. Y bueno, yo les recomiendo, bueno, tienen que tener esto claro, ¿ya? Pensar en ello cuando escriban su historia, pero yo les recomiendo, teniendo todo esto que les dije, escribirlo en español y luego traducirlo en algún traductor, ¿ya? Porque eso, bueno, hay cosas que se nos van a ir, palabras que no sabemos, por ejemplo, no sé, estuve durmiendo una siesta, ¿cómo se escribe siesta en inglés? No tenemos idea. Entonces yo les recomiendo escribir la historia en español y luego traducirla con algún traductor. O por último me la mandan a mí o se la mandan a una profe Carolina para que nosotros podamos traducirla, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso, ánimo y éxito en este ejercicio.